Hola, hola, soy Paola Ceniceros y estoy muy contenta de recibirte en este tu espacio, Cápsulas de Fe, Café, nuevamente un sábado más. Hemos vuelto. ¿No te da gusto? Yo estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a tratar un tema increíble, así que corre por tu tacita de café. Ahorita está rico el clima. Ve por la tacita, acomódate y aquí te espero porque vamos a comenzar esta cápsula de fe porque hay que despertar. Nos vemos ahorita. Hola, hola, bienvenidos. Soy Paola Ceniceros y hoy, como les dije hace rato, venimos con la espada desenfundada. No, hoy va a cambiar tu perspectiva. Hoy vamos a despertar. Vimos el tema, ¿no? El despertar del trance. Y por ahí me vieron con un uniforme buenísimo, hermoso, precioso. ¿De quién era? Del Capitán América. Oh, yeah. Bueno, pues hoy no vengo a entregar una cápsula cómoda como las que hemos venido escuchando. No vengo a decirte frases bonitas para sobrevivir la semana, que ánimo, que échale ganas, que puedes sobresalir, que puedes sobrevivir, que hay algo más allá, que Dios tiene algo bonito para ti esta semana. Hoy no vengo así. No, discúlpame, de verdad. Hoy vengo a interrumpir algo. Y cómo me encanta interrumpir. Porque hay momentos donde Dios no acaricia el sistema. Cuando Dios sacude el sistema. Y podemos ver muchas veces en la Biblia que Jesús hizo cambios, que Jesús fue drástico, que Jesús fue revolucionario y que Jesús no se detuvo por nada. Incluso hubo por ahí una escena en el templo donde Jesús avienta las mesas, corre a los vendedores, pero este no es el tema. Pero sabemos que Jesús es radical. Y creo, sinceramente, que estamos viviendo uno de esos tiempos donde Dios no quiere acariciarte. Bueno, a ti sí, pero no quiere suavizar el sistema, quiere sacudir el sistema. Y quiero que por un momento, porque para eso voy, ¿se acuerdan que les dije que el tema de del vestuario de Capitán América, sí me vieron por ahí con mi escudo? Y aparte, pues pudieron ver ahí una espada que traigo, pero ¿por qué el Capitán América? ¿Qué tiene que ver con el despertar del trance? Bueno, quiero que te imagines una escena de Steve Rogers. Bueno, es que para los que no saben quién es Steve Rogers, es el Capitán América, es el nombre que se le dio al personaje del Capitán América. Entonces, el Capitán América abre los ojos en una habitación perfectamente diseñada, que puede escuchar música antigua, de esa que se oye, ya sabes, con un poquito de tierrita en la radio. Un partido de béisbol de los años 40 está sonando por allí. Y ¡jonrón! La ventana del lugar, es que imagínatelo, la ventana del lugar muestra el Brooklyn de esa época. Todo parece normal para el Capitán América. Él estaba dormido, recuerdan que estaba como congelado, como que lo tuvieron ahí mucho tiempo. Todo parece familiar. Todo parece normal, todo parece seguro, pero era una mentira, cuidadosamente construida para mantenerlo tranquilo mientras otros controlaban la verdad detrás de esa pared. Y lo más peligroso del engaño es cuando el engaño, pues, se siente cómodo. Porque hay prisiones, amiguito y amiguita, donde nadie grita. Hay cárceles donde la gente canta. Hay ambientes donde las personas creen que son libres mientras viven emocionalmente sedadas. Y tristemente, déjame te digo, esto también puede pasar dentro de ambientes cristianos. Hay iglesias llenas
pero dormidas. Altares activos y los puedes ver danzar y cantar de lo mejor, pero vacíos de confrontación. O sea, hay mucho ruido, pero poco discernimiento. Mucho movimiento emocional, pero no hay transformación genuina. Y eso es peligroso. Y antes de que alguien se incomode demasiado rápido, atención, por favor, a toda la audiencia, quiero aclarar algo. Esto no es un ataque contra la iglesia de Cristo. Yo amo la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Yo formo parte de una iglesia. Es más, Cristo viene por su iglesia. Pero precisamente porque la amamos, no podemos ignorar cuando algo está enfermando el discernimiento del cuerpo de Cristo. Y es bien importante porque esto está sucediendo actualmente en muchas iglesias. A lo mejor te sientas identificado con algo de lo que voy a narrar hoy, o a lo mejor dices, no, pues no sé, tal vez es en la otra iglesia. Pero está sucediendo actualmente y lo podemos ver en distintos lugares, en redes sociales, noticias, lo hemos visto en muchos lugares. Y yo sé que vas a identificarlo, pero si estás viviendo en esto, alarma, alerta, reacciona y despierta. Porque una cosa es presencia de Dios y otra muy distinta es la estimulación emocional. Una cosa, vaya, es el mover genuino del Espíritu Santo y otra es un ambiente psicológicamente diseñado para producir esas respuestas automáticas de la gente, porque muchas veces creemos que el Espíritu de Dios se está moviendo, pero no hay el Espíritu de Dios ahí, porque es algo que ya está manipulado, algo que está moviéndose para que tú puedas producir esa respuesta automática a través de la psicología. Y vivimos días donde muchos ya no saben distinguir entre la convicción espiritual y la manipulación emocional. Y eso, hombre, es peligrosísimo, súper dañino, porque cuando el discernimiento se muere, hermano y hermana, cualquier cosa empieza a parecer espiritual. Y tú no te das cuenta, porque eso es lo que hace el trance en el que vivía el Capitán América. Él pensaba que estaba en algo normal, que todo era igual, pero no. Había alguien manipulando y controlando detrás de la pared, como te dije ahorita. Ahora, la gente llama unción a cualquier ambiente intenso. O sea, entre más fuerte, movido, grande estuvo el ambiente en el servicio, en el culto, eso era unción. Si hubo música suave, lágrimas, y alguien gritó 3 veces, ¡recíbelo! 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 Automáticamente piensan que bajó fuego del cielo. No, fuego consumidor. Fuego de ese de Elías, de que bajaba la presencia en forma de fuego, consumía el sacrificio, consumía el altar, se llevaba el agua. No, así. Hermano, también lloramos viendo películas de perritos y nadie les levanta un altar. ¿Estás de acuerdo? El problema no es emocionarse. El problema es cuando la emoción reemplaza la verdad. Porque mira, Dios sí toca emociones, porque Él nos hizo así. Él nos dio sentimientos, cómo emocionarnos, cómo entristecer. Claro que sí. La presencia de Dios quebranta. La Biblia está llena de hombres llorando delante de la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo no está cancelando tu entendimiento para controlarte. O sea, estás en la presencia de Dios y no significa que en ese momento que estás en la presencia de Dios, ya, ¿te haces menso? Pues no. ¿O qué? ¿Te haces ignorante? ¿Te cambian el chip y te apagan y tú estás como robot para controlarte? No, Dios no está secuestrando tu cerebro. Dios está transformando tu corazón. Y hoy quiero hablar precisamente de eso, de la hipnosis espiritual moderna en la que estamos viviendo, en ese trance. Porque mira, una cosa es que la gente del mundo viva en trance por no haber conocido la verdad. Una cosa es que la gente del mundo viva como máquinas, como robots caminando por la calle y que no sepan qué está pasando en la verdad, en la luz. Nosotros no somos esa gente. Nosotros somos hijos de Dios que ya conocieron la luz.
Y ahorita yo quiero que hablemos de esta hipnosis espiritual moderna, de cómo lentamente algunos púlpitos dejaron de formar discípulos y comenzaron a fabricar consumidores emocionales. Personas adictas a sentir. Porque si hoy yo no lloro, no hubo presencia de Dios. Porque si hoy yo no brinqué, no se movió el fuego del Espíritu. Porque si hoy no hubo gritos o alguien que se cayó, no hubo un mover espiritual. Pero no, así no es. Porque existen personas, te comento, adictas a sentir, pero no están transformados. Y esto no comenzó de la noche a la mañana. Poco a poco la iglesia moderna empezó a copiar sistemas del mundo, el marketing emocional, los coaches de vida, aquellos que te empiezan a manipular para sentirte más emocional y mover todos tus sentimientos, tus emociones, la psicología, técnicas de persuasión, los influencers, la producción visual, las marcas espirituales, o sea, el branding, algunos servicios, en serio, parecen lanzamientos de Apple, el mejor iPhone del mundo, y no, hombre, o sea, ya solo falta que salga un presentador famosísimo y diga, y hoy presentamos el nuevo avivamiento 15 Pro Max. O sea, ya nomás nos falta eso. Detrás de la broma, en serio, hay algo serio. Porque sin darse cuenta, muchas personas dejaron de seguir a Cristo y comenzaron a seguir experiencias. No a Cristo. Están buscando que sienten. No están buscando adorar. Ya no buscan la verdad. Buscan sensaciones. Ya no preguntan ni siquiera. ¿Eso es bíblico? Ahora preguntan, ¿sabes qué pasa cuando salen de la iglesia? ¿Qué sentiste tú? No, yo sentí calor. ¿Y tú qué sentiste? No, yo sentía como que algo me temblaba. Sentía escalofríos. Bueno, no se dicen escalofríos, dicen calosfríos, Atención, información que cura. Calosfríos. Y la Biblia jamás nos enseñó a construir la fe de nosotros, el fortalecernos sobre esa adrenalina espiritual. ¿Cómo es posible que hayamos cambiado la gracia por una emoción? Por eso viene el versículo clave de hoy, que es Hechos 17:11. Y Hechos 17:11 está escribiendo a los bereanos. Los bereanos son los habitantes de la ciudad de Berea, como más nobles. No porque fueran los más escandalosos. No porque gritaran más fuerte. No porque idolatraran los predicadores. Porque hoy en día creen que porque sigues a predicadores internacionales como Cash Luna, Guillermo Maldonado, Ante Hebel, todos estos, ¿verdad? Los idolatran. Y así están ahorita. Pero no, los bereanos no eran así. Ellos eran los más nobles porque escudriñaban cada día las escrituras para comprobar. Escucha esto. Esto es lo clave. Y es lo que tenemos que hacer. Para comprobar si lo que escuchaban realmente venía de Dios. Escucha esto. La nobleza espiritual no es obediencia ciega. La nobleza espiritual es amar tanto la verdad de la escritura, la verdad de la palabra de Dios, que estás dispuesto a examinarlo todo. Porque hoy vivimos tiempos donde cuestionar cualquier cosa parece traición. Oye, no, hombre. Apenas empiezas a ver como que, se me hace que esto no está en la Biblia. Y eso a mí me pasa. Cuando estoy viendo algún predicador o estoy viendo algún video y digo, espérame. Que yo me acuerdo, eso no viene en la Biblia, déjame sacar la escritura. ¿Y qué crees que pasa? No, farisea, legalista, religiosa. No es traición. Hay ambientes donde puedes pecar tranquilo, pero no preguntes nada porque inmediatamente eres rebelde. Puedes vivir sin Biblia toda la semana y no llevarla a la iglesia, es más, y nadie te dice nada. Pero haz una pregunta doctrinal, hermano, hermana. Hombre, haz una pregunta de contexto de la Biblia o de interpretación doctrinal, ¿verdad?
y ya te quieren ungir con aceite porque traes espíritu crítico. No, ya te quieren hacer la liberación espiritual porque andas muy religioso. Y eso debería alarmarnos, en serio. Debería preocuparnos, porque el Dios que creó tu mente no te pide apagarla para seguirla. Él no te está diciendo, mira, ahorita te están diciendo esto, créelo, ya. Apágate con un switch, desconéctate de ahí donde tengas la extensión o algo y sígueme. No, 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 no. Jesús nunca manipuló a las multitudes, jamás, y menos emocionalmente. Sí confrontó, sí quebrantó, sí hizo milagros, pero jamás controló a las personas psicológicamente para mantenerlas dependiendo de él. De hecho, muchas veces predicó cosas tan fuertes que la gente se iba. ¿No te acuerdas cuando dijo, de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Te acuerdas que dice lo primero? Generación de víboras, dijo Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero nosotros decimos, no, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué dijo antes? Generación de víboras. Y fue Jesús. Imagínate eso hoy, un predicador perdiendo a la audiencia, perdiendo a los miembros, perdiendo a la gente que está ahí, la gente saliéndose corriendo porque, ay, dijeron la verdad. Oye, no hombre, en algunos lugares les da el infarto ministerial. Decía MacArthur, y esa palabra siempre se me quedó grabada. Dijo, si la verdad ofende, que ofenda. Porque ¿qué es la verdad? Es Jesús. Y dice la Biblia, y la verdad, bueno, antes de eso, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué prefieres? ¿Vivir libre o vivir en una atadura, en un engaño, muerto espiritualmente, porque prefieres no escuchar la verdad? Tenemos que crecer y entender que no todo es el amor bonito. Y sí, Dios es amor, es su esencia, es Él. Pero también tenemos que entender que a veces la palabra nos va a confrontar y nos va a doler porque necesita enseñarnos, ¿verdad? Porque necesita hacernos recapacitar. Porque tristemente hemos criado generaciones que toleran más fácilmente el entretenimiento espiritual que la confrontación bíblica. Porque a ti te pueden estar diciendo toda la semana, ánimo, tú puedes, vas a crecer, vas para otro, no sé, nivel, brilla. O sea, haz estas cosas. Eso está bien, está bien. Pero la confrontación bíblica, la gente quiere motivación, no arrepentimiento. Pueden vivir motivados toda la vida. Es más, para motivadores, pues hay muchos. Hay en TikTok, hay en Facebook, hasta unos que dicen ser pastores. Pero no hay arrepentimiento, porque no se les enseña la verdad. Quieren experiencias. Ay, es que quiero ver que caiga oro del cielo y diamantes. Pero no quieren santidad. Es que les encanta la bendición, pero no les encanta el proceso. Les encanta experimentar, pero no quieren vivir en santidad, en integridad. Quieren sentirse bien, pero no morir en la carne. Es más, quieren un Jesús terapeuta. A ver, Señor, es como que llegas al ¿cómo se llama el sillón? Reposet. No sé cómo se llama, pero ese. El de los psicólogos, pues. Se acuestan y quieren un Jesús terapeuta. Pero no quieren un Señor que gobierne. Oye, ¿por qué le dices Señor? Señor, te amo, Señor. No es cierto, no es tu Señor. No es tu Señor. Porque si fuera tu Señor, es tu amo y tú eres su esclavo. No es tu Señor, es tu terapeuta. Es el que te dice, mijito, vas muy bien. Ánimo, échale ganas. Hip, hip, hurra, hip, hip, hurra. En serio. Y mientras tanto, lentamente, la mente espiritual se está durmiendo. Por eso esta cápsula no es para entretener, lo siento, de verdad, se los digo con todo el amor en Cristo, lo siento, no es para entretener, es para despertarte. Necesitas despertar, porque quizá llevas años en ambientes donde algo dentro de ti sentía incomodidad, pero ¿sabes qué pasó? Te enseñaron a ignorarla. Tienes meses y meses sintiendo que algo no está bien ahí, pero luego venía alguien a decirte, no, así es. Tal vez escuchabas frases manipuladoras disfrazadas, porque eso sucede mucho. Te las disfrazan de espiritualidad. No cuestiones, solo recibe. Ay, no pienses tanto. El ungido de Dios no se toca. Si dudas, estorbas el mover del espíritu. No.
Y poco a poco empiezas a sentir culpa por discernir. Porque sabes una cosa, cuando percibimos esto, el discernimiento del espíritu, y vemos que algo no está bien, queremos cambiarlo, queremos no ver eso, queremos solucionarlo, pero te dicen tanto, no pienses, no, es el ungido de Dios, recibe, no preguntes, no hagas nada, y ya mejor dices, no, qué feo discernir, no, qué miedo, ay no, espíritu, no me hagas discernir, esto no es bueno. Pero escucha esto claramente, discernir no es rebeldía, escudriñar no es pecado, pensar bíblicamente no apaga al Espíritu Santo. De hecho, una iglesia sin discernimiento es un terreno fértil para el abuso espiritual. Y creo que Dios está despertando gente en esta generación, personas cansadas del teatro, cansadas del humo, sin la gloria de Dios, cansadas del espectáculo, sin el arrepentimiento, sin la enseñanza de la cruz, personas que aman la presencia de Dios de verdad, pero también aman la verdad de Dios, aunque confronte. Que si tú vas a llegar a decirme, Señor, estás mal, yo voy a decir, sí, Señor, estoy mal. No voy a decir, ay, no, es que, ¿por qué me dijiste eso, Señor? No, mejor me voy a ir a otra iglesia donde sí me traten bien y me soben, porque pobrecita de mí. No. Personas de verdad que aman la verdad de Dios, aunque duela, aunque ofenda, como dijo MacArthur. Porque llega un punto donde ya no basta sentir bonito, hermano, hermana, también. Necesitas saber si Cristo realmente está en medio de lo que estás viviendo. Y ese es el problema del trance espiritual. Mientras estás dormido, con todas tus emociones, pierdes capacidad de detectar el problema, de ver las inconsistencias, de ver lo que no es bíblico, como Steve Rogers, bueno, como Capitán América. Algo no encajaba, la frecuencia estaba mal, la realidad esa en la que vivía no coincidía. Y quizá hoy, mientras escuches esto, y espero que sí, que es el Espíritu de Dios, algo dentro de ti también está despertando. Quizá comiences a notar que algunas cosas dejaron de encajar hace tiempo, mucho ambiente pero poca Biblia, mucho carisma pero poca santidad, mucho énfasis en la gente pero poco énfasis en Cristo. Y no, eso no significa que te estás volviendo frío, ni religioso, ni legalista, ni fariseo o crítico de todo, no. Porque también existe el otro extremo. Gente bien obsesionada con detectar errores que olvidó amar a Dios. Porque hay gente que nomás está criticando y buscando, esto está mal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando el Espíritu de Dios discierne en tu corazón para ver que algo no está bien, algo no es a la luz de la palabra. Personas que ya no adoran, nomás están analizando ahí. No, tampoco es eso. El verdadero despertar bíblico no produce esa arrogancia, ¿sí? De que, ay, no, mira, ay, pecador, no, eso sí es ser legalista. Pecador porque traes esto, pecador porque... No. El verdadero despertar bíblico produce sobriedad, porque el objetivo no es destruir la iglesia, es limpiar el ente, es volver a Cristo, es recuperar ese discernimiento, es salir del trance, porque para eso vinimos. Hay que despertar como Capitán América. Y quizá eso incomode, pero despertar siempre incomoda al inicio. La luz duele cuando llevas mucho tiempo acostumbrada a la oscuridad, pero aún así es mejor despertar, porque hay personas que llevan años congelados espiritualmente dentro de ambientes emocionales tan intensos, ¿no? Donde nunca crecieron realmente, solo sobrevivieron de domingo a domingo, buscando una dosis más emocional. Ay, sí, ya, aquí ya me dieron mi sobadita, ya con eso estoy feliz, vengo el otro domingo por otro, una palmadita en la espalda. Y el Espíritu Santo no vino a volverte dependiente de esa atmósfera, vino a transformarte a la imagen de Cristo, porque para eso llegó Él. Por eso hoy vamos a hablar claro, vamos a entrar profundo y vamos a confrontar cosas incómodas. Así que si estás listo, quédate. Y si no estás listo, bueno. Yo voy a entregar el mensaje. Si lo quieres escuchar, bienvenido. Si no crees aguantar, bueno, aquí estaré para cuando quieras escuchar. Y vamos a hacerlo con la Biblia, con Biblia abierta, discernimiento despierto y los ojos puestos en Cristo, no en los hombres, porque el trance termina cuando la verdad entra, ¿no?
Y para entender cómo llegamos aquí, primero tenemos que hablar de algo incómodo. La manipulación espiritual rara vez se ve mala al principio, ¿sí? Casi nunca entra por la puerta diciendo, hola, vengo a controlarte emocionalmente, ¿cómo estás? ¿Soy yo el manipulador? No. La manipulación espiritual normalmente entra vestida de inspiración, de carisma, de motivación que nos encanta, incluso aparente unción. Porque el engaño más, ¿cómo se dice? Efectivo. El engaño más efectivo no es el que parece oscuro, es el que parece casi verdad. Ese que convence. Y por eso mucha gente terminó atrapada en ambientes donde aman sinceramente a Dios, pero poco a poco fueron perdiendo ese discernimiento sin darse cuenta, porque la manipulación no se grita. Esa es la cosa, es muy sutil. Seduce, entretiene, emociona tanto que la gente deja de analizar lo que está pasando. Y aquí necesitamos separar algo urgentemente. Una predicación ungida no es lo mismo que una atmósfera emocionalmente manipulada. La presencia de Dios produce convicción, o sea, te convence de pecado para arrepentimiento. La manipulación, ¿sabes qué hace? Produce dependencia emocional. Ay, no, es que ya me dijo que estoy mal, quiero llorar. Ya me dijo que estoy bien, me voy a gozar. Eso es, dependencia emocional. La presencia de Dios te dirige hacia Cristo y la manipulación dirige tu atención a quien está sosteniendo el micrófono. Ojo, a veces idolatramos a la gente que está hablando. Ay, qué bonito se sintió. Ay, qué bonito me dijo. No, atención, la presencia de Dios te dirige hacia Cristo. Y aunque suene fuerte decirlo, hoy existen púlpitos donde todo está calculado, ¿eh? Las pausas, el tono de voz. Mira, te voy a poner un ejemplo. Y en el nombre de Cristo te digo que tú te levantes, porque el Señor está contigo. Está contigo en este momento. Eso es una manipulación. Por tono de voz, por pausas. El momento exacto donde entra el piano. O sea, tirirín, tin, tin, ti, ti, ti. ¿Te das cuenta? La repetición de ciertas frases. El volumen, las luces, la tensión psicológica del ambiente, todo eso, ¿no? Pero no porque necesariamente todos sean maquiavélicos, ¿verdad? Obviamente no están sentados planeando cómo controlar personas, no. Sino porque poco a poco la iglesia comenzó a adoptar métodos de entretenimiento moderno sin preguntarse si eso realmente glorificaba a Dios. Y empezamos a meter cosas del mundo y cosas técnicas y cosas tanto administrativas como tecnológicas como de entretenimiento moderno y cambiamos la iglesia. Y olvidamos la iglesia real. Y de verdad es de que el problema es que cuando mezclas Biblia con técnica de manipulación, puedes terminar produciendo experiencias, pues, emocionales, intensas, sin una transformación, porque no estás dejando que la palabra de Dios hable. Estás queriéndole ayudar a Dios. Estás queriendo involucrar tus emociones, tus sentimientos, tus métodos, tus técnicas de manipulación y no dejar hablar a Dios, porque la Biblia es suficiente y es inerrante. Porque las emociones humanas, amigo y amiga, son poderosas. ¿Por qué crees que son poderosas? Porque Dios las creó, pero también pueden ser manipuladas. Por eso hay personas que salen de ciertos servicios, de ciertos cultos diciendo, ¡ay, sentí algo tremendo! La presencia estuvo fuertísima. ¡Ay, no podía dejar de llorar! Pero después de semanas, ¿qué crees que pasa? Siguen igual. Mismo orgullo, misma inmadurez, misma carnalidad, misma falta de perdón, misma falta de oración, misma vida sin estudio bíblico, sin profundidad bíblica. Y ahí es donde necesitamos hacernos preguntas que no nos van a gustar. Porque si un ambiente produce mucha emoción, pero poca transformación, algo está fallando. Y ojo, esto no significa que toda emoción sea falsa. Vuelvo a recalcar, claro que no. Hay momentos genuinos donde Dios quebranta profundamente una vida. Pero el problema comienza cuando el creyente ya no sabe diferenciar entre el Espíritu Santo y la emoción. Porque sí, emocionalmente puedes inducir a una persona a llorar sin que exista un arrepentimiento. Le dices cosas bonitas, cosas tristes y llora. El cine lo hace todo el tiempo. La música, pone una canción triste y te vas a poner a llorar. La publicidad, todo el tiempo. Hay comerciales de café
que te hacen sentir que te vas a reconciliar con tu árbol genealógico completo nomás por comprar una taza. Las emociones humanas pueden provocarse y precisamente por eso tenemos que tener discernimiento espiritual, porque hay ambientes donde el creyente ya no está reaccionando a la verdad de la Biblia, hermano, sino al estímulo psicológico tan acumulado que tiene. Y aquí es donde entra algo bien peligroso, pero peligroso. El cambiar el discernimiento por la sensación. Ahora muchos creyentes interpretan todo basándose únicamente en cómo se sintieron. Es que sentí paz, es que lloré, es que me estremecí. Ay, es que el ambiente estaba bien fuerte, hermano. También se me enchina la piel escuchando los trailers de las películas y no por eso Spider-Man es profeta. O Capitán América. Mira, el sentir no puede convertirse en ese único filtro para decir que es verdad. Porque la Biblia nunca nos enseñó a vivir guiados únicamente de emociones. Nos enseñó a ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo jamás contradice la palabra que Él mismo inspiró. Pero tristemente vivimos pues días donde mucha gente ya no revisa doctrina, ya no examina los contextos bíblicos, ya no escudriña la escritura, ya nomás reaccionan emocionalmente. Y mientras más emocionalmente dependiente se vuelve una persona, es más fácil de manipularla y vivir en trance. Por eso la manipulación espiritual casi siempre necesita inmadurez bíblica. Atención, esta es la raíz del problema, la inmadurez bíblica. Porque eso es lo que necesita la manipulación espiritual. Que no conozcas la palabra para poderte controlar y meterte a su trance. Porque un creyente que conoce la escritura empieza a detectar todas las inconsistencias, empieza a notar cuando el centro dejó de ser Cristo, empieza a notar cuando un mensaje tiene más psicología motivacional, que evangelio. Y aquí quiero tocar algo delicado y discúlpenme y con todo el amor del Señor, hoy existen predicaciones enteras, hermanos, donde prácticamente nunca se habla del pecado, nunca se habla de santidad, nunca se habla de negarse a sí mismo, nunca se habla de obediencia o de temor a Dios. Todo gira alrededor de ti, de tu éxito, de tu brillo, de tu propósito, de tu temporada, de tu asignación, de tu victoria, de tu mejor versión. Y sí, yo no lo puedo negar. Dios es tan grande y tan poderoso que restaura vidas. Claro, pero por su pollo que sí. Pero el evangelio nunca comenzó con descúbrete a ti mismo. Sal de ahí. Crece. Vete a otro nivel. No, el evangelio comienza con arrepentimiento. Jesús nunca predicó un ego grande, predicó la cruz. Dijo, voy a morir. Es necesario que lo haga. Pero claro, la cruz jamás va a llenar una iglesia, jamás va a llenar auditorios, jamás. Ven, voy a predicarte de arrepentimiento y que dejes a tu antiguo hombre. ¿Cuándo te va a llegar gente así? Jamás. Porque la carne ama los mensajes donde ella sigue siendo la protagonista. Por supuesto. Y lentamente algunos púlpitos comenzaron a alimentar consumidores emocionales en lugar de formar discípulos fuertes, armados, con la armadura. Discípulos resistentes. Porque, mira, un consumidor espiritual siempre necesita otra experiencia. Ya fue el domingo y se sintió bien emocionado. ¡Ay, qué bonito sentí! ¡No, ay, bien hermoso! Lloré. ¡Ay, pero ahora dónde voy! Déjame, voy a... ¡Ay, hay una campaña allá el lunes, allá en la otra colonia! Déjame, voy. Otro evento. ¡Ay, necesito una conferencia para poderme sentir más importante! Déjame, voy. Otro ambiente intenso. Otra... descarga emocional. Pero un discípulo de verdad aprende a permanecer aún cuando no siente nada espectacular. Es más, cuando siente prueba, cuando siente carga, cuando está vacío, cuando está solo, cuando tienes que hacer, ahí permanece el discípulo de verdad. Y aquí está una de las diferencias más importantes entre la manipulación y la presencia verdadera del espíritu. La manipulación necesita mantenerte emocionalmente atado, que siempre estás llenándote de las emociones. Y el Espíritu Santo, ¿qué crees que quiere hacer? Libre. Te quiere hacer
libre. Mientras la manipulación te quiere cautivar, o sea, amarrar, el Espíritu Santo te quiere hacer libre, papá, mamá. La manipulación necesita que dependas de ese ambiente. Si hay mucho ruido, mucho humo, muchas luces, mucha danza, y ¡ay, sí! ¡Bravo! Ahí estoy bien feliz. Esa es la manipulación. Pero el Espíritu Santo quiere que dependas de Cristo. La manipulación crea fans, pero Cristo forma discípulos. Y quizá alguien escuche esto y diga, Paola, es que eres bien fea, eres bien salvaje, o eres bien agresiva, o me dices cosas bien feas. No, 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 no. No estoy diciendo que todo esté mal y que no podemos emocionarnos, no. Claro que podemos emocionarnos. David danzó, Jeremías lloró, Pedro tembló, Juan cayó como muerto delante de la gloria de Dios. Dios toca emociones porque Él nos creó completos. Pero la emoción nunca, escúchame bien, nunca debe reemplazar la verdad. Cuando tú cambias la verdad por la emoción, has perdido. Porque incluso en la Biblia vemos momentos donde la multitud estaba emocionadísima, y aún así estaban equivocadas. O no, la multitud gritó, Hosana, antes de gritar, crucifícale. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? La emoción en grupo o la emoción en conjunto no va a garantizar que sea verdad. Por más gente que grite Hosana, no significa que sea verdad. Y eso debería hacernos pensar muchísimo en esta generación obsesionada con esa viralidad espiritual, porque ahora, si algo tiene estadios automáticamente, lo llaman avivamiento. Oye, ¿no vimos un avivamiento hace como 2 años donde supuestamente eso no iba a parar? Que si iba a ser mundial. ¿Dónde está? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están? Ya no están. Ya se inició otro en otra universidad. ¿Y dónde están? Ya no están. El avivamiento está en ti desde que el Espíritu de Dios llegó a tu vida. Mira, si tiene millones de vistas y ya hay mucha gente viendo plumas de ángel caer del cielo, eso es lo que Dios está haciendo. ¡Oh, el poder de Dios! Porque tiene millones y millones de viewers o de seguidores. Pero la popularidad nunca ha sido un sinónimo de verdad. Mira, si no, los profetas falsos del Antiguo Testamento habrían sido los más ungidos de la historia, porque tenían seguidores a más no poder. Y aquí es donde lentamente comenzamos a entrar al verdadero problema, amigos. Cuando la iglesia deja de buscar profundidad y comienza a buscar constantemente ese estímulo emocional, termina desarrollando una especie de adicción espiritual, porque el cuerpo emocional empieza a acostumbrarse a ciertos niveles de intensidad y entonces ya nada parece suficiente. Ahora necesitan más volumen, más espectáculo, más experiencias extremas, más manifestaciones, más emocionalismo y sin darse cuenta dejan de disfrutar la simpleza de Cristo, porque Cristo no es tan complicado, nomás que lo hacemos bien complicado. Ya no saben sentarse a leer la Biblia en silencio, ya no saben orar sin música de fondo. Ponme el pianito porque si no, no puedo orar. ¿Por qué? Ya no saben buscar a Dios sin ese estímulo. Y eso es gravísimo. Estás entrando en trance. Porque el creyente que solo puede conectarse emocionalmente con Dios dentro de una atmósfera específica, probablemente ya desarrolló una dependencia al ambiente más que intimidad con Cristo. Y mientras todo esto ocurre, amigos, algo muy delicado empieza a pasar. La mente espiritual se está adormeciendo. La gente deja de hacer preguntas, deja de analizar, deja de discernir, solo consumen, dejan de preguntar. Y una iglesia que deja de discernir se vuelve extremadamente vulnerable al enemigo. Porque cuando el pensamiento bíblico desaparece, cualquier personalidad puede ocupar el centro, menos Cristo. Y tristemente ahí es donde muchos comienzan a sustituir al Señor por figuras humanas, por personas, por personajes. Porque el vacío de discernimiento siempre termina produciendo idolatría disfrazada de lealtad. Porque ¿sabes qué? Ahora le crees al hombre en lugar de a Dios. O le crees al Dios que te está predicando ese hombre, cuando ese no es Dios. Y caes en la idolatría disfrazada de lealtad. Y ese es exactamente el siguiente peligro que necesitamos hablar. Cuando el discernimiento comienza a dormirse, lo siguiente que normalmente ocurre es el secuestro emocional de la voluntad, porque una persona emocionalmente dependiente se vuelve mucho más fácil de dirigir,
de controlar, de intimidar. Y aquí es donde esto deja de ser solamente un tema de ambientes muy intensos, sino que vamos a tocar algo más profundo, la manera en que algunas personas aprendieron a relacionarse con Dios únicamente a través de emociones extremas. Ahora muchos creyentes ya no saben distinguir entre la convicción espiritual y una carga de emociones. Si lloraron, creen que Dios habló, o si sintieron escalofríos, creen que hubo un mover sobrenatural. Si el ambiente estuvo fuerte, automáticamente dicen que todo lo que ocurrió venía del cielo. Pero la Biblia jamás nos enseñó a caminar por sentimientos. Segunda de Corintios 5:7 dice, por fe andamos, no por vista. Y por la fe bíblica, no depende de adrenalina emocional para mantenerse viva. Porque, pues sí, Dios puede tomar emociones, pero Satanás es bueno con eso, sabe manipular tus emociones. La carne también produce emociones, el ambiente también produce emociones, y esta generación sin discernimiento termina creyendo que todo lo intenso necesariamente es santo. Y es que por eso, primera de Juan 4:1 dice algo muy fuerte. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. O sea, la misma Biblia asume que no todo lo que parece espiritual realmente viene de Dios. Pero hoy pareciera que examinar algo ya es pecado. Y creo que así sucede. Ahora cuestionar doctrinas es rebeldía, analizar contextos es apagar el mover del espíritu. Y mientras tanto muchas personas entregan su vida, su voluntad, pues así a nada. Y aquí quiero tocar algo muy delicado porque existen ambientes donde el cansancio emocional colectivo, o sea, de mucha gente, se confunde con la presencia de Dios. Horas y horas de música repetitiva, tensión emocional acumulada, presión grupal, voces gritando, y llega un punto donde la mente humana naturalmente entra en un estado susceptible, o sea, ya te convencen. Y eso no significa automáticamente que todo sea falso, ¿va? Pero sí significa que no todo lo que ocurre ahí debe aceptarse ciegamente como obra del Espíritu Santo. Tú tienes que aprender a discernir que no todo viene de Dios, porque Dios no necesita apagar tu pensamiento, otra vez te lo vuelvo a decir, para tocar tu corazón. Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de vuestro entendimiento. Observa eso, Dios trabaja también sobre el entendimiento. El evangelio no te destruye la mente, la está renovando constantemente, pero la manipulación espiritual muchas veces, hermanos, busca exactamente lo contrario. Evitar que pienses mucho. Por eso aparecen frases como, no cuestiones, recibe, no razones tanto. El corazón entiende lo que la mente jamás comprenderá. Suena profundo, pero muchas veces es una manera elegante de apagar tu discernimiento. Pero, mira, es que el control espiritual necesita emociones al full, emociones desbordadas, que se estén rebosando, y pensamiento débil. Necesita creyentes que reaccionen rápido, pero que no examinen nada, como que aquí no le piensen, nomás que, ay, qué bonito, qué bonito. Y tristemente, muchas personas terminaron desarrollando una relación tóxica con la iglesia. Ya no buscan a Dios por amor a la verdad, buscan esa sensación que pues tal ambiente les provoca. Y eso puede volverse adictivo porque emocionalmente el cuerpo humano se acostumbra a esos estímulos altos, exactamente igual que alguien que necesita cada vez más volumen para sentir impacto, y entonces el creyente comienza a perseguir esas experiencias cada vez más intensas. Ahora todo debe sentirse explosivo y gritos y brincos, y todo debe provocar algo externo y muy extremo. Todo debe producir lágrimas, gritos, euforia. Mientras tanto, la obediencia sencilla es algo aburrido. Leer Biblia en silencio ya no emociona. Orar en secreto ya no parece suficiente. La santidad diaria ya no produce adrenalina. La disciplina espiritual, pues, no, está muy seco, muy vacío. Y ahí es donde muchos comienzan a reemplazar la intimidad con Dios por consumo de esas experiencias espirituales. Pero Jesús nunca nos enseñó eso. De hecho, muchos de los momentos más profundos de la Biblia ocurrieron en silencio. ¿Recuerdas cuando Elías escuchó la voz de Dios, no en el terremoto ni en el fuego, sino un silbo apacible, delicado?
Eso lo encuentras en Primera de Reyes 19:12. Pero hoy pareciera que si no hay humo, gritos, teclado en re menor y tan, 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 y alguien diciendo más fuerte, sí, más fuerte, siéntelo. La gente piensa que Dios no llegó, si no escuchan eso. Hermano, a veces Dios sí está, solo que no vino patrocinado por la producción. Y otra cosa bien peligrosa es del secuestro emocional, es que a veces puede usarse para manipular culpa, porque cuando alguien logra controlar emocionalmente un ambiente, también puede dirigir las emociones hacia el miedo, hacia la presión, hacia la dependencia. Por eso existen personas que viven aterradas por cuestionar a los líderes aunque vean cosas incorrectas, porque emocionalmente fueron entrenados para asociar discernimiento con traición. Y eso no es reino, hermano, eso es control. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo no murió para producir esclavos emocionales dependientes de la gente, murió para reconciliarnos con Dios. Pero el control espiritual necesita mantener personas emocionalmente intimidadas, necesita que el creyente sienta culpa constante. Y ahí comienzan estas frases de no hables contra el ungido, ten cuidado con tocar la autoridad, aunque esté mal Dios lo juzgará, sométete aunque no entiendas. Y sí, la Biblia habla de honra, de orden, de respeto espiritual, claro que sí, pero jamás enseña obediencia ciega por encima de la verdad bíblica, porque incluso Pablo fue examinado por los bereanos, como el versículo de hoy, y Pablo no se ofendió, al contrario, la escritura los llamó nobles. Imagínate eso hoy. Hay líderes que se enojan más porque alguien les pidió contexto bíblico que por el pecado dentro de la congregación. Y poco a poco la iglesia comenzó a acostumbrarse a algo muy peligroso, sentir mucho pero pensar poco. Pero mira, por eso hoy vemos personas que pueden pasar horas enteras llorando en un altar, pero jamás han leído completo el Nuevo Testamento. Gente que reconoce la voz emocional de su predicador favorito, pero no distingue doctrinas básicas de la fe. Y eso debería alarmarnos profundamente, porque una iglesia emocionalmente intensa, pero bíblicamente ignorante, es un terreno fértil para la manipulación espiritual. Y mientras más dependiente emocionalmente se vuelve una congregación, más fácil es construir alrededor de ella una cultura de espectáculo religioso. Y cuando una generación empieza a depender emocionalmente de experiencias constantes, inevitablemente termina transformando el evangelio en un sistema. Y tristemente muchos púlpitos comenzaron a adaptarse completamente a esa mentalidad. Algunos mensajes parecen videos motivacionales con versículos salpicados encima porque ni siquiera Biblia es. Mucha emoción, mucha autoestima espiritual, mucho vas a conquistar, viene tu temporada, desbloquea tu propósito, declaro, visualizo, actívalo, pero muy poco arrepentimiento, muy poca cruz, muy poca santidad, muy poca negación al yo. Y el problema no es hablar de esperanza. El evangelio sí trae esperanza. El problema es predicar esperanza sin arrepentimiento, promesa sin obediencia, bendición sin rendición. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Hay lugares donde si Jesús hablara exactamente como lo en los evangelios, probablemente ni lo invitan de regreso al Congreso, no, van a decir, no le invites a este Jesús, quién sabe quién será, pero predica bien feo. Porque hemos criado generaciones que quieren inspiración, pero no rendición. Por eso, todo está diseñado para mantenerte consumiendo constantemente más videos, más estímulos, más emociones. No pueden orar 15 minutos, pero sí pueden ver a un predicador gritar unas herejías o falsos evangelios en un púlpito. Porque la transformación genuina normalmente es lenta, incómoda, a más no poder, profunda. Y la carne odia procesos lentos. A la carne le encanta todo rápido, suave y bonito. La carne quiere resultados instantáneos, alivio inmediato, emoción continua. Pero el reino de Dios muchas veces trabaja en procesos muy silenciosos. Una semilla no hace ruido mientras crece, ¿estás de acuerdo? Y aquí está uno de los problemas más serios de esta generación. Muchos conocen perfectamente cómo sentirse espiritualmente estimulados, pero no saben cómo permanecer espiritualmente estables. Si el culto estuvo intenso, sienten que aman a Dios. Si el ambiente estuvo seco, no hubo músicos, sienten que Dios los abandonó. Así. Cualquiera adora cuando todo se siente fuerte, pero ¿qué haces cuando el cielo parece silencio? ¿Qué haces cuando no sientes nada espectacular? ¿Qué haces cuando orar se siente difícil? Ahí es donde se revela tu fe. Ahí se ve si estaba construida sobre Cristo o sobre sensaciones. Por eso Hebreos 11:1
dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe bíblica no depende de sentir constantemente algo extraordinario. Y honestamente a veces pareciera que algunos creyentes necesitan de cada servicio, parezca una película de Marvel espiritual para que se puedan convencer de que Dios estuvo ahí. Si no hubo 20 profecías, 3 caídas, sienten que el culto estuvo bien apagado. Y eso debería confrontarnos bastante, porque una iglesia entretenida no necesariamente es una iglesia transformada. Pero vivimos en tiempos donde incluso algunos predicadores sienten presión de volverse personajes. Ya no basta predicar, ahora tienen que construir una marca personal. Soy tal, y estoy aquí en redes sociales. Frases virales, clips emocionales, reacciones compartibles. Y otra vez, no estoy diciendo que usar medios sea pecado. Es que cuando la imagen empieza a reemplazar a Cristo, ya estamos mal. Porque puedes tener una plataforma enorme y aún así estar vacío. Puedes tener millones de vistas y cero profundidad bíblica. Puedes llenar auditorios y no estar formando discípulos. Y tristemente algunos púlpitos comenzaron a alimentar esa inmadurez. Mensajes cada vez más cortos, más ligeros, más emocionales, más motivacionales, menos confrontación, menos doctrina, menos Biblia. A veces hasta se paran en el púlpito sin Biblia. Porque confrontar ya no vende. Hablar de santidad incomoda, hablar de pecado incomoda, hablar de obediencia incomoda, hablar de temor de Dios incomoda, hablar de Jesús incomoda. Pero jamás Jesús suavizó la verdad con conservar esa popularidad. De hecho, en Juan 6, después de una enseñanza fuerte, muchos discípulos dejaron de seguirle y Jesús no corrió detrás diciendo, esperen, déjenme les platico algo más bonito. ¿Nunca hizo eso? No, porque Cristo nunca estuvo obsesionado con retener gente, ni retener multitudes emocionalmente. Él vino a revelar la verdad. Porque cuando la verdad se pierde, inevitablemente los hombres comienzan a ocupar demasiado espacio. Y ahí es donde entramos a otro de los peligros más delicados de este tiempo, la cultura del líder intocable. Porque una cosa es honrar autoridades espirituales y otra muy distinta es convertir hombres en figuras incuestionables. Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre, y eso no significa vivir desconfiando paranoicamente de todos. Hoy existen ambientes donde el líder ya no puede ser examinado, ya no puede decirle nada. Todo cuestionamiento se interpreta como rebelión. Toda duda se interpreta como ataque espiritual. Y aquí aparece una de las frases más manipuladas de esta generación. No toques al ungido de Dios. Cada vez que alguien señala algo incorrecto, inmediatamente aparece alguien gritando eso como si significara que ningún líder puede ser confrontado jamás. Pero el problema es que muchos ni siquiera entienden el contexto bíblico de la expresión. Pablo confrontó públicamente a Pedro en Gálatas 2:11, porque Pedro estaba actuando incorrectamente. Imagínate eso hoy. No, hombre, Pablo, cancelado de redes sociales, disciplinado en redes cristianas por faltar a la honra ministerial. Pero Pablo entendía algo, la verdad está por encima de las personalidades, papá. Porque cuando un líder se vuelve emocionalmente indispensable para una congregación, el ambiente comienza a volverse tóxico, peligrosamente. Ahora todo gira alrededor de proteger la imagen del hombre, de defender al hombre, de exaltar al hombre, de justificar al hombre, mientras Cristo lentamente deja de ocupar el centro. Quizá alguien diga, pero nadie hace eso. Seguro, hay personas que defienden predicadores con más pasión de la que defienden la escritura. Gente que conoce perfectamente las frases de su líder favorito. Y eso debería de preocuparnos muchísimo. Porque el verdadero evangelio, híjole, no es así. El verdadero hombre de Dios no ocupa el lugar principal. No va a disfrutar estar en el centro. El verdadero ministro dirige la atención hacia Cristo, no hacia sí mismo. Juan el Bautista dijo en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero hoy pareciera que algunos construyen ministerios alrededor de exactamente lo contrario. Ahora el culto gira alrededor de la personalidad enfrente. Pantallas gigantes. Hay lugares donde ya no sabes si vas entrando a una congregación o a la preventa de una gira mundial. Hay personas increíblemente carismáticas que jamás deberían tener influencia espiritual sobre nadie. Son un peligro. Pero como hablan bonito, se ven seguros y manejan bien las emociones. ¿Y qué crees que pasa? La gente asume que son espiritualmente sanos. Y la Biblia nos advirtió de eso en Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Observa eso, la gente no solamente sería engañada por falsos maestros, también buscaría activamente los mensajes que alimenten lo que quieren escuchar. Y eso explica mucho en esta generación, porque tristemente
Muchos ya no buscan la verdad, buscan la validación emocional, buscan líderes que jamás confronten demasiado, que jamás hablen fuerte del pecado, que jamás incomoden la carne y entonces lentamente comienzan a idolatrar figuras que alimentan exactamente eso. Pero aquí está el problema. Cuando una congregación depende demasiado de un líder, también se vuelve vulnerable al abuso espiritual, porque el líder intocable poco a poco deja de aceptar corrección. Ni Moisés estuvo por encima de confrontación, ni David estuvo por encima de confrontación, ni Pedro estuvo por encima de confrontación. Entonces, ¿de dónde sacamos la idea moderna de que ciertos líderes son prácticamente inmunes a la confrontación bíblica? Eso no viene del reino, eso viene del orgullo humano mezclado con dependencia emocional. El reino produce libertad, sobriedad, verdad, no intimidación. ¡Qué fuerte! Y aquí es donde poco a poco comenzamos a entender por qué los bereanos eran considerados nobles, porque no entregaban ciegamente su discernimiento a nadie, ni siquiera a Pablo. Ellos examinaban la escritura, no porque fueran rebeldes, sino porque amaban demasiado la verdad como para desconectarse del discernimiento. Y precisamente ahí es donde necesitamos entrar ahora. Y después de todo esto, llegamos, quizá la pregunta más importante de todas. ¿Cómo despierta una persona del trance espiritual? ¿Cómo recupera alguien el discernimiento después de años viviendo con emociones manipuladas? La respuesta está escondida en un grupo de personas que muchas veces pasan desapercibidas en el libro de los Hechos, que son los bereanos. Y honestamente, mientras más observo la iglesia moderna, más impresionante me parece lo que ellos hicieron. Porque Hechos 17:11 dice que eran más nobles porque recibieron la palabra con toda solicitud, pero escudriñaban cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. Observa el equilibrio perfecto, no eran personas cerradas ni amargadas, recibían la palabra con disposición, pero tampoco entregaban su discernimiento ciegamente, examinaban, comparaban y filtraban todo a través de la escritura, porque el control espiritual siempre le tiene miedo a una congregación que piensa bíblicamente, porque una iglesia bíblicamente despierta ya no puede ser manipulada tan fácilmente por emociones. Pero sí necesitamos recuperar algo que la iglesia moderna ha ido perdiendo poco a poco, el hábito de comprobar todo con la escritura. Porque hoy hay muchas personas que aceptan doctrinas enteras solamente porque alguien famoso las dijo. Si tiene muchos seguidores, automáticamente es correcto. Si llena auditorios, tiene respaldo. Si se volvió viral, pues es verdad. Pero la popularidad jamás ha sido un filtro de la verdad bíblica. De hecho, muchas veces en la Biblia la mayoría estaba equivocada, pero por eso Jesús dijo en Mateo 7:13, que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. O sea, cantidad nunca ha sido garantía de dirección correcta. Y honestamente creo que una de las tragedias más grandes de esta generación es que muchos creyentes conocen profundamente o perfectamente las tendencias cristianas, pero casi no conocen Biblia profundamente. Saben qué predicador está viral, qué conferencia salió, qué frase está de moda, qué canción explotó en TikTok cristiano, pero pregúntenles un contenido bíblico o un contexto, muchos quedan en blanco, pero los bereanos rompieron ese sistema y quizá por eso la Biblia los llama nobles, porque amaban tanto la verdad que estaban dispuestos a examinar incluso lo que sonaba convincente. Y escucha esto con cuidado, hay mensajes que suenan hermosos, pero no producen a Cristo. Por eso necesitamos volver desesperadamente a la escritura, no a frases, no a emociones pasajeras, no a cultura, a la palabra. Porque cuando una generación vuelve verdaderamente a la palabra, comienza lentamente a despertar. Y el despertar siempre tiene precio. Porque cuando despiertas empiezas a ver cosas que antes ignorabas. Empiezas a notar manipulaciones que antes parecían normales. Empiezas a sentir incomodidad en ambientes donde solo reaccionabas emocionalmente. Y eso puede doler. Pero aún así es mejor despertar que seguir dormido. Porque Dios no está levantando esos consumidores emocionales en esta hora. Y quizá esta es la parte más difícil de todo este proceso, despertar. Porque mientras una persona está dormida espiritualmente, todo parece más sencillo. No hay conflicto interno, no hay preguntas incómodas, no hay discernimiento confrontando los ambientes que se mueven. Simplemente consumes lo que te dan, reaccionas emocionalmente y sigues adelante. Pero cuando alguien empieza a despertar del trance, ya no puede ignorar ciertas cosas. Empieza a notar cuando Cristo dejó de ser el centro. Empieza a notar cuando el ambiente pesa más que la palabra. Empieza a notar cuando el carisma reemplaza el carácter.
Empieza a notar cuando la emoción reemplaza la obediencia. Y honestamente, despertar puede sentirse solitario al inicio, pero porque hay personas que cuando comienzan a discernir sienten incluso culpa, se preguntan, ¿y si estoy juzgando? ¿Y si estoy siendo muy crítica? ¿Y si simplemente perdí sensibilidad espiritual? Pero muchas veces no es frialdad espiritual. Muchas veces es discernimiento despertando después de años de estar dormido. Y eso puede ser incómodo porque empiezas a darte cuenta de cuánto de tu vida espiritual dependía más de ambientes que de verdadera intimidad con Dios. Empiezas a descubrir que quizá conocías perfectamente cómo emocionarte en un culto, pero no sabías permanecer sola delante de Dios en lo secreto. Y ahí es donde el Espíritu Santo comienza a reconstruir algo más profundo que esa experiencia emocional, más bien como una fe madura. Porque la madurez espiritual no nace de vivir persiguiendo constantemente esas emociones o estímulos o necesidades. Nace de permanecer fiel incluso cuando no hay espectáculo. Y ahí es donde muchos se quiebran. Porque una cosa es seguir a Dios mientras todo se siente intenso. Y otra muy distinta es seguir cuando ya no hay adrenalina. Y ahí es donde la fe verdadera empieza a fortalecerse. Habacuc 3:17 y 18 dice, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré. Habla de permanencia, habla de una relación con Dios que no depende de estímulos externos para mantenerse vivo. Y creo sinceramente que Dios está cansando a mucha gente del espectáculo, precisamente para llevarlos a profundidad. Ahora empiezan a tener hambre de verdad, hambre de Biblia, hambre de oración, hambre de Cristo y no solamente de experiencias alrededor de Cristo. Porque llega un momento donde el alma entiende que ninguna emoción, por intensa que sea, puede sustituir la presencia de Dios, la presencia real de Dios. Y tristemente muchos descubrieron demasiado tarde que estaban enamorados de la sensación espiritual que del Señor mismo. Porque sí, puedes emocionarte muchísimo en ambientes cristianos y aún así no conocer a Cristo. Mateo 7:22, ¿qué dices? Probablemente que sea uno de los pasajes más sabios de toda la Biblia. Jesús habla de personas que profetizaban, hacían milagros y expulsaban demonios en su nombre, pero les dice, yo no los conozco. Eso debería hacernos temblar un poco, porque demuestra que actividad espiritual no siempre equivale a tener intimidad con Dios. Y precisamente por eso este despertar es tan importante, porque Dios no está buscando gente impresionable, está buscando discípulos firmes, personas que amen la verdad incluso cuando incomoda, personas que no vendan el discernimiento a cambio de las emociones. Y aquí quiero decir algo importante, despertar no significa abandonar la iglesia, porque tristemente algunos, después de detectar manipulación en ciertos ambientes, terminan aislándose completamente, se vuelven desconfiados de todo, dejan de congregarse y poco a poco terminan endureciéndose o apartándose. Pero el abuso espiritual de algunos hombres jamás invalida el diseño de Dios para su gloria. Cristo sigue amando a su iglesia, Cristo sigue levantando pastores fieles, Cristo sigue obrando genuinamente en medio de su pueblo. El problema nunca fue la presencia de Dios, el problema fueron las imitaciones. Y cuando una persona madura entiende eso, deja de perseguir esa perfección y comienza a buscar la fidelidad bíblica. Porque ninguna congregación será perfecta. Ningún líder será perfecto, ningún ambiente será perfecto, pero sí existen lugares donde Cristo verdaderamente sigue siendo el centro. Y creo que el remanente que Dios está despertando en esta generación tiene ciertas características muy específicas. No son personas obsesionadas con entretenimiento espiritual, no son personas impresionables por fama ministerial, no son personas que llaman avivamiento a cualquier cosa intensa emocionalmente. Son personas sobrias, personas bíblicas, personas sensibles al Espíritu Santo, sí, pero también profundamente arraigadas en la palabra de Dios. Gente que sabe llorar delante de Dios, pero también sabe estudiar la Biblia, que ama la presencia, pero no desprecia la doctrina, que adora con pasión, pero también con discernimiento, porque el verdadero mover del Espíritu Santo jamás pelea contra la verdad bíblica, nunca. Nunca.
Y quizá por eso muchos ambientes modernos se sienten cada vez más vacíos de que pasa la emoción, porque el alma humana fue diseñada para algo más profundo que estímulos pasajeros. Fuimos creados para Cristo, no para personajes, no para plataformas, no para experiencias de un ratito, no para una montaña rusa emocional. Fuimos creados para Cristo. Por eso Jesús en Juan 8:32 dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, segunda de Corintios 3:17, eso es lo que dice. Y no, libertad no significa hacer lo que quieras. Significa poder seguir a Cristo sin cadenas emocionales atadas a un hombre o por un hombre. Significa poder pensar bíblicamente sin culpa, discernir sin miedo, examinar sin sentirte traidor, amar a Dios sin depender de espectáculos constantes. Y honestamente creo que muchos están despertando precisamente ahora. Porque cuando finalmente sales del trance, descubres, algo hermoso. Cristo siempre fue suficiente, sin humo, sin manipulación, sin control psicológico, sin personajes ocupando su lugar. Solo Cristo. Y cuando una persona vuelve verdaderamente a Cristo, ya no puede ser controlada tan fácilmente por emociones, porque finalmente aprendió a distinguir entre espectáculo y gloria genuina. Y después de todo esto, quizá algunos están sintiendo incomodidad, y honestamente está bien, porque el despertar casi nunca se siente cómodo al principio. Cuando alguien ha despertado mucho tiempo en la oscuridad, la luz lastima antes de aclarar. Espiritualmente ocurre lo mismo. Hay verdades que primero confrontan antes de sanar. Pero si algo espero es que, pues, quede claro después de esta cápsula, el objetivo era despertar el discernimiento, porque una iglesia sin discernimiento, déjame te digo, termina vulnerable a cualquier viento de doctrina, exactamente como dice Efesios 4:14, y tristemente vivimos tiempos donde demasiadas personas están siendo movidas por emociones, tendencias, figuras, porque el sistema entero está diseñado para mantener a las personas distraídas emocionalmente. Y quizá después de escuchar todo esto, alguien diga, entonces, ¿cómo sé si algo viene genuinamente de Dios? Muy sencillo, aunque incómodo. Todo lo que verdaderamente viene de Dios terminará llevándote más hacia Cristo, más hacia santidad, más hacia obediencia, más hacia humildad y más hacia la verdad bíblica. Porque el Espíritu Santo jamás se glorifica a sí mismo, ni glorifica hombres. Siempre apunta a Cristo. Y aquí quiero decir algo con mucho cuidado. No necesitas convertirte en una persona fría para mantener discernimiento. No necesitas apagar emociones para amar la verdad. Puedes llorar delante de Dios genuinamente. Puedes sentir profundamente su presencia. Puedes emocionarte adorando. La diferencia está en que ahora ya no entregarás tu mente ciegamente. Ahora entiendes que discernimiento también es espiritual, que pensar bíblicamente también honra a Dios, que examinar doctrinas no apaga el Espíritu Santo. De hecho, Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Despierta del espectáculo sin cruz, despierta del emocionalismo vacío, despierta del cristianismo construido más sobre sensaciones que sobre verdad. Porque Cristo no vino para producir consumidores, murió para levantar discípulos libres, libres para amar la verdad, libres para discernir, libres para obedecer a Dios por encima de la presión humana. Y sí, despertar tiene costo, porque una vez que ves ciertas cosas, ya no puedes poner hombres en el lugar que solo le pertenece a Cristo, pero aún así vale la pena despertar. Cuando los escenarios quedan vacíos, solo Cristo permanece. Y quizá por eso Pablo escribió Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Huecas sutilezas. Por eso más que nunca necesitamos volver a lo simple pero eterno. Palabra abierta, Cristo en el centro, discernimiento despierto, un corazón humilde delante de Dios. Porque la iglesia no necesita más espectáculo, necesita más verdad. No necesita más figuras intocables, necesita más hombres y mujeres rendidos genuinamente a Cristo. No necesita manipulación emocional, necesita más presencia verdadera del Espíritu Santo. Y si algo deseo después de esta cápsula, es que nunca vuelvas a entregar tu discernimiento tan fácilmente. Que ames profundamente, que adores apasionadamente, que sirvas humildemente, pero que jamás pongas emociones, hombres o experiencias por encima de la verdad de Dios. Porque el trance termina cuando la verdad entra.
Y cuando la verdad entra, finalmente puedes ver con claridad. Soy Paola Ceniceros y si llegaste hasta aquí, quizá no fue casualidad. Quizá Dios está despertando algo dentro de ti. Ama la verdad por encima del espectáculo. Ama a Cristo por encima de cualquier personalidad. Y nunca, nunca permitas que nadie vuelva a ocupar el lugar que solo le pertenece al Señor. Esto fue Cápsulas de Fe Café. Fue un gusto estar con ustedes. Y soy Paola Ceniceros. Nos vemos la próxima semana a las 8 p.m. a través de Spotify y YouTube con un nuevo tema. Y nos vemos en la luz. Hasta luego. Café con estación.